¿Cómo han estado mis estimadas y estimados alumnos UASemitas? Estamos empezando la sexta semana, lejos de las aulas. ¿Quién lo diría, verdad? Extrañando el plantel San Lorenzo Tezonco. Pero bien, hay que continuar. Voy a dedicar esta sesión a una lectura que tiene su dificultad, pero que también es fascinante. Se trata de un texto clásico. Estamos abordando lo relacionado con el concepto de la representación política. Como la representación política, hemos visto en capítulos anteriores, es el ingrediente identitario sustantivo de la democracia contemporánea, de la democracia moderna, de eso que llamamos democracia indirecta, porque los ciudadanos elegimos a nuestros gobernantes y nuestros gobernantes toman decisiones en nuestro nombre y nosotros estamos comprometidos a aceptar esas decisiones. Y en ese sentido es que la democracia contemporánea es una democracia indirecta. Elegimos a quien toma las decisiones, pero no tomamos nosotros las decisiones colectivas vinculantes. Como sea, las distintas dimensiones de la representación, sus contradicciones, sus tensiones internas, sus aporías, todo eso es una temática increíblemente fascinante e increíblemente actual, y no pretendo que la agotemos en una única sesión. Sino que, bueno, pues por supuesto vamos a ir sucesivamente acercándonos. Y ese es el propósito de hoy. Hannah Pitkin escribió en 1967 un libro muy importante, un clásico, que se llama o se tituló Sobre el concepto de representación. Obviamente lo escribió en inglés, su traducción al español fue hasta los años 80, mediados de los años 80, unos 20 años después. Y pues miren, ya estamos 20 años adentrados en el siglo XXI y es un texto que sigue siendo relevante, sigue siendo importante. Bueno, ¿por qué? Porque Hannah Pitkin inaugura o inicia, o al menos es pionera, en aplicar un método nuevo para la teoría política sobre un tema tan específico como el de la representación. Si ustedes lograron hacer una copia del texto que tenemos en la carpeta, verán que incluye la introducción del libro, que luego tiene, después de esa introducción, 9 capítulos. Y además de la introducción, pues incorporamos el capítulo número 9. Si ustedes se fijan, en la introducción Hannah Pitkin explica cuál es el interés y la novedad de su libro. Recordemos otra vez, de nuevo, 1967, una época muy distinta a la que estamos viviendo. Y Hannah Pitkin dice explícitamente en la introducción que ella está haciendo un análisis conceptual del concepto de representación, que lo que ella hace no es un estudio histórico ni una investigación empírica sobre el concepto de representación, sino que básicamente es eso, un análisis lingüístico, un análisis semántico de cómo los autores más importantes a lo largo de la Edad Media hasta el presente han utilizado el concepto de representación. Ella en 1964 ha escrito ya un avance de este libro en un artículo sobre Thomas Hobbes y el concepto de representación. Y miren que Hobbes es fundamental, todavía para el presente. Leerlo, pensarlo, cuestionarlo. Como sea, Hannah Pitkin es entonces representante de eso que luego ya se hizo y se volvió común, pero ella fue, digamos, en muchos sentidos pionera. Aplicó una metodología filosófica a un tema político, aplicó los instrumentos que le proporcionó lo que hoy todo mundo conoce, que se llama filosofía del lenguaje,
Ella se asume como discípula de un gran filósofo llamado Ludwig Wittgenstein. Y ella dice que va a hacer eso, ¿no? Un análisis semántico lingüístico del concepto de representación. Dice que este análisis se justifica en razón de la importancia, ubicuidad y complejidad del concepto. Y ella pues explica que no hace falta decir que representación política o representación a secas es un concepto importante y muy utilizado. Especialmente representación política, porque porque para ella concibe que es un concepto esencialmente moderno, que en su origen no estuvo vinculado a las ideas de democracia, libertad y justicia, pero que hoy sí. Y aquí es lo interesante, esta metamorfosis. Cómo tiene un origen y luego termina sirviendo o siendo utilizado para pensar, comprender, actualizar, hacer realidad estos valores tan importantes de la política, ¿no? La democracia, la libertad, la justicia. Entonces, bueno, lo interesante es eso, cómo terminó siendo la representación un concepto que vino a significar representación popular, guardando una estrecha relación con la idea de autogobierno, con el derecho que cada hombre tiene a decir lo que piensa. Bien, no voy a detenerme demasiado en la introducción. De hecho, si ya lo notaron, mis clases son alrededor de 20 minutos. Si el tiempo se me agota, voy a tener que dedicarle 2 sesiones a Hannah Pitkin. En fin, lo hago por razones que no vienen demasiado al caso. He descubierto que si las clases son demasiado pesadas, demoran mucho en subirse al canal de YouTube y mi conocimiento tecnológico es bastante limitado y soy de hecho un diletante y nada más intento ir resolviendo y aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Bien. 2 presupuestos de lo que va a ser su análisis semántico, que ella claramente hace explícito en su introducción. El primero es que para ella la representación tiene un significado identificable, aplicado en diferentes formas, aunque controladas y reveladoras a contextos diferentes. No se trata de un concepto vago y cambiante, sino de un particular concepto altamente complejo que no ha modificado mucho su significado básico desde el siglo XIX. Acuérdense que en unas clases previas yo citando, sin citar, pero inspirándome en Pitkin y que muchos otros autores más famosos han hecho exactamente lo mismo, ¿no? Sartori, Ángel Rivero, Mauricio Cota. La primera que menciona las dimensiones de la representación política como representación sociológica, como representación simbólica, como representación formal, de hecho es Hannah Pitkin. Sartori y todos los demás son deudores de Pitkin, ¿eh? Entonces, bueno, primer presupuesto, tiene un significado complejo. Segundo supuesto, lo que necesitamos no es exactamente, dice Hannah Pitkin, una definición ajustada, sino un modo de hacer justicia a las diversas aplicaciones más destacadas que se han hecho de la representación en contextos diferentes. Cómo la cosa ausente se hace presente y quién considera eso de semejante forma. Etimológicamente, también está en el texto de Ángel Rivero, ¿no? Recordemos, representación etimológicamente significa hacer presente lo ausente. Veremos cómo esto adquiere su vida y su aplicación en la política, ¿no? Hacer presente lo ausente, hacer presente el pueblo, hacer presente a los ciudadanos, hacer presente lo ausente. Los ciudadanos, el pueblo que están ausentes de la toma de decisiones políticas que se concentran en una élite, legítima o ilegítima. Hacer presente la influencia del pueblo en las decisiones políticas de la élite. Eso es representación política en su sentido más profundo y último y que encapsula las distintas dimensiones que pueden ser diferentes entre sí, pero que se traslapan y se concentran en este corazón del concepto. Entonces, dice Hannah Pitkin, ¿no? Lo que necesitamos no es exactamente una definición ajustada, sino un modo de hacer justicia a las diversas aplicaciones más destacadas que se han hecho de la representación en contextos diferentes.
¿Cómo? Dice Pitkin, la cosa ausente se hace presente, y quién considera eso de semejante forma. Si eso puede hacerse, daremos cuenta de muchas de las vastas dimensiones que se dan entre los teóricos en lo tocante al significado de la representación. Bien, en estos días he estado leyendo un libro muy interesante, actual, de reciente aparición, de la UNAM, El malestar con la representación en México, de Jorge Cadena Roa y Miguel Ángel López Leiva, coordinadores. Está buenísimo. Y estoy pues batallando con el primer capítulo, la primera aporte fascinante de Fernando Castaños. Y lo menciono para mostrarles la vigencia. Aquí en este texto de Castaño hay todo un debate sobre qué quiso hacer Hannah Pitkin en este libro de 1967. Y bueno, obviamente está en clave crítica. Pitkin distingue estos tres significados de representación: representación formal, representación simbólica, representación sociológica o como semejanza, en fin. Pero lo que realmente Hannah Pitkin quiere hacer es proponer un concepto que ella elabora, intentando que con este concepto se resuelvan las aporías, las tensiones internas que las distintas dimensiones de la representación ocasionan cuando chocan entre sí. Y bueno, está fascinante, y no, la clase es de Pitkin, no es del colega Fernando Castaños. Él cree que fracasa Hannah Pitkin en resolver las tensiones, en fin, ahorita no me concentro en eso, pero lo que sí es cierto es que Hannah Pitkin propone un concepto que engloba estos tres, lo que ella llama representación sustantiva. Así que entonces vamos ya directo al capítulo 9, al capítulo final de este libro y a las ideas que ahí Hannah Pitkin desarrolla y que es muy importante que ustedes dominen, conozcan como buenos estudiantes de teoría política y de ciencia política que son, ¿no? Entonces, en el capítulo 9, pues se arranca la autora proponiendo la definición de representación sustantiva. Página 233. Cito. Representación significa actuar en interés de los representados, de una manera sensible ante ellos. El representante debe actuar independientemente. Su acción debe implicar discreción y discernimiento. Debe ser él quien actúe. El representado debe ser también capaz de acción y de juicio independiente y no comportarse meramente como necesitado de cuidado. Cierro la cita. Entonces, bueno, aquí ven estas ideas que ya les adelanté en la cápsula breve de Representación Política 1, que está ya subido en el... Aquí ven que la reflexión adopta o adquiere un mayor nivel de complejidad. Representación, citando a Mauricio Cota, es una relación dual entre un representado y un representante. Exactamente lo que está aquí. Representar significa actuar en interés de los representados. ¿Quién es ese que actúa en nombre de los representados? Obviamente, el representante. Entonces, bueno, están aquí ya los dos componentes, ¿no? Algo que podríamos decir que es una relación diádica, pero que en realidad es mucho más que diádica, ¿no? Pero para análisis simplistas, pues básicamente tenemos un componente, el que actúa por, el que actúa en nombre, el que recibe un mandato, el que recibe una delegación. Ese es el representante. El que actúa entonces en interés de los representados, ¿no? El diputado, el presidente y en grandes rasgos el político. Justamente esa es una de las grandes crisis de la representación política hoy en día, que este representante se ha alejado demasiado de su representado y que goza de demasiada autonomía y que ha dejado de actuar por el interés de aquellos que lo han elegido y lo han legitimado en su cargo político de toma de decisiones, ¿no? Pero ven, lo interesante es que ya en esta definición de Hannah Pitkin están los dos componentes de la ecuación de la representación política. El representante, que tiene que actuar en interés de los representados de una manera sensible ante ellos. Pero también está y en ese sentido, bueno, el representante tiene como estas dimensiones, tiene que ser independiente en su actuar, tiene que tener una gran capacidad de discernimiento,
y una gran capacidad de discreción. Discreción en el sentido no de guardar secretos, que también es un sentido de la palabra discreción, sino de discreción en el sentido de que aunque haya una norma, una ley que indique lo que se debe de hacer en sentidos abstractos y universales, a veces una decisión tiene que adaptarse a circunstancias que hacen que la decisión sea muy difícil, y ahí es donde entra este sentido de discreción, ¿no? Es decir, de ponderar, de evaluar, de equilibrar para tratar de hacer realidad no la letra sino el espíritu de la ley, aunque en la acción, en la decisión, utilizando una sana discreción, se pueda alejarse un poco del espíritu de la ley, ¿no? Por supuesto, se pone menos énfasis, pero es muy interesante el otro componente, el representado. El representado no es alguien que recibe una tutela como un menor de edad. El representado es un ciudadano, es un adulto, es un personaje que también tiene que tener cierto papel, cierto rol, exigirle rendición de cuentas al representado. Estar informado, estar atento. A lo mejor no es el representado quien más participe en la política, pero no es una persona alejada, indiferente de la política. El representado tiene también aquí entonces un compromiso, un papel de estar atento, de estar informado, de tener criterio propio y de exigir rendición de cuentas con él al representante. Bien, si esta es la definición, se pregunta Hannah Pitkin, ¿cómo definimos los límites de la representación? ¿Atendiendo a qué? Ella por lo menos distingue 4 criterios que cambian el significado y el contenido de la representación. Por ejemplo, a aquello que se representa, ¿no? Es distinto representar a los pobres que a los ricos, ¿no? Representar el dinero, representar los intereses. Los intereses de los que tienen menos son distintos de los intereses de los que tienen más. Otro ejemplo, cultura, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado, ay, es que yo quisiera que Octavio Paz hubiese sido presidente de México? ¿Son los hombres de letras, los hombres virtuosos, los que están llamados a ser nuestros gobernantes, nuestros representantes? ¿Se debe representar la cultura de esa manera en la política? ¿Sí o no? Como ven, es solo para problematizar. Pero de entrada, Hannah Pitkin, después de darnos la definición de representación política, nos demuestra y nos hace consciente que definir sus límites es problemático, porque para definir estos límites hay que establecer al menos estas 4 dimensiones. La primera, lo que se representa. La segunda, la naturaleza de los intereses que se quieren representar. La tercera, si le damos peso a qué, al bienestar o a los deseos, ¿no? Ya dijimos que los ciudadanos, los representados, no son menores de edad, ¿no? Pero a veces los ciudadanos podemos comportarnos de manera infantil, ¿no? ¿Qué es lo que un padre hace con su hijo? Satisfacer sus deseos, permitir que los hijos se atraganten de dulces y de comidas no nutritivas, o atender su bienestar y su salud, y por lo tanto prohibirle el consumo excesivo de dulces. Bueno, el ejemplo quizás es muy malo, porque hemos dicho que los ciudadanos no son menores de edad, al contrario, que tienen un papel en la representación, y un papel muy importante, que aparentemente es menor, pero no lo es para nada, y menos en los tiempos en los que hoy vivimos, ¿no? Y finalmente el 4, atender a cuáles son las capacidades del representante y de los electores. Les dije 4, en realidad son 5. Finalmente 5, la naturaleza de los temas que debe tratar el representante. Entonces, ¿cómo se definen los límites de la representación? Atendiendo estos 4 criterios. Primero, aquello que se representa. Segundo, a la naturaleza de los intereses de los ciudadanos. Tercero, ponderando si es más importante atender al bienestar o a los deseos de los ciudadanos. Cuarto, las capacidades del representante y de los electores, lo que estamos diciendo, son roles distintos. Y quinto, la naturaleza de los temas que debe tratar el representante. Bien,
Hannah Pitkin en realidad va mostrando muchas complejidades a la hora de ir desarrollando estas problemáticas, pero propone básicamente concentrar todo este debate alrededor de dos problemas que por supuesto no tienen fácil solución. El primero es que lo que está en juego en la representación es una tensión entre, por un lado, el experto y por otro lado, el hombre común y corriente. ¿Tiene que ser el representante un experto? El saber del hombre común y corriente es capaz de comprender la complejidad de las decisiones colectivas. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la razón? Fascinante el debate, ¿eh? Y Hannah Pitkin pues va apuntando ahí algunas pinceladas muy fascinantes de lo que está en juego. El segundo problema, alrededor del cual ella concentra estos ingredientes que quiere discutir alrededor de la complejidad de la representación política, es otra tensión, otra confrontación. ¿A qué se debe de atender? ¿A los intereses locales parciales o a los intereses nacionales y generales? ¿No? ¿Son los mismos?